El Bocha Batista anunció convocatoria para lo que va a ser la fecha FIFA de estas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, eliminatoria y jornada decisiva para Venezuela para poder aspirar a clasificar esa Copa del Mundo, y aquí repasaremos todos los convocados del Bocha para lo que va a ser esta doble jornada ante Ecuador en Quito, y por supuesto lo que va a ser el partido frente a Perú en el Estadio Monumental de Monagas en Maturín, ¿no? Y una convocatoria que ha causado mucho revuelo, pero que nosotros vamos a repasar, y por supuesto vamos a ponerle la lupa bien a fondo entre todos los convocados para por supuesto dar nuestra opinión con respecto a lo que llamó el seleccionador argentino, ¿no? Y arrancamos con los porteros, ¿no? Mencionamos a Rafa Romo, de Universidad Católica de Ecuador, a José Contreras, del Barcelona, de también el fútbol ecuatoriano, y por supuesto a Wilker Fariñez, del Caracas Fútbol Club. Aquí la situación termina siendo bastante lógica, ¿no? Son los tres arqueros con mejor momento de la selección vinotinto. Quizás lo de Wilker Fariñez, opacado por Fran Carlos Benítez con esa clasificación a la Copa Sudamericana de Caracas frente a Deportivo La Guaira, pero esto tiene más que ver con un tema de peso, ¿no?, que tiene Wilker sobre la selección. Inclusive fue el arquero en aquella amistoso frente a los Estados Unidos a principios de año, por lo cual Wilker se terminó ganando su puesto más por lo que hace por el grupo que quizás por pelearle el puesto a Rafa Romo o a José Contreras, que por supuesto viven un momento de forma mucho mejor y por supuesto un momento fantástico, teniendo en cuenta que los dos están jugando competición internacional, tanto el caso de Rafa Romo en Copa Sudamericana como el de José Contreras con Copa Libertadores. Bueno, hasta este momento en Copa Libertadores ganando ese global 3-0 frente al Corinthians, ¿no? Por supuesto, esperando lo que va a ser ese partido de vuelta. Ahora vamos con la saga defensiva, que ha tenido, por supuesto, sus ciertas situaciones y, por supuesto, algún tipo de polémica o algún tipo de nerviosismo con respecto a lo que podría o no llamarse para esta convocatoria. Tenemos por supuesto entre los convocados a Nahuel Ferraresi del Sao Paulo de Brasil, a Rubén Ramírez del Club Bolívar de Bolivia, Joshua Mejías del Atenas Calutea de Grecia, Cristian Macún del Levski Sofía de Bulgaria, Wilker Ángel del Juventude de Brasil, Tomás Gutiérrez del Libertad de Paraguay, Carlos Pipo Vivas de Deportivo Táchira, Jogan Amburu de la Real Sociedad de España, Alexander González del Emelec de Ecuador, Delvin Alfonso del Millonarios de Colombia, Miguel Navarro del Club Talleres de Córdoba de Argentina y por supuesto René Rivas del Al Dawon del fútbol saudí, ¿no? Una convocatoria bastante nutrida. Podría decirse que tenemos quizás dos jugadores por posición, algo que es importante, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de amarillas y la gran cantidad de apercibidos que tiene la selección vinotinto para lo que va a ser esta convocatoria. Y eso, por supuesto, termina siendo algo importante para destacar, para resaltar. Creo yo que la que se perfila para hacer la dupla de centrales son Tomás Gutiérrez y Rubén Ramírez. Al menos eso es lo que a mí me gustaría, o lo que yo creo que podría pasar. Sobre todo teniendo en cuenta que Tomás Gutiérrez vio algunos minutos en lo que fue ese partido frente a los Estados Unidos. Dejó muy buenas sensaciones. En Libertad está gozando de cierta titularidad y por supuesto goza de muy buenos partidos en un club que por supuesto es poderoso en cuanto a la región sudamericana. Y un Rubén Ramírez que se ha ganado su puesto a pulso. Ahora está jugando en el fútbol boliviano en Bolívar. Entonces, ese tema de la altura también termina jugando un papel importante en cuanto a lo físico, sobre todo teniendo en cuenta que el primer partido es en Ecuador, también hay una altura que es importante, y creo que Rubén Ramírez se perfila para ser el titular. Y por los costados, bueno, Miguel Navarro por izquierda, ya por supuesto habitual, y Jogan Amburu por el sector derecho, que también termina siendo la lógica, ¿no?, con respecto a lo que es la convocatoria o en lo que puede perfilarse en un 11 del conjunto del Bocha Batista. Ahora pasemos a la mitad de la cancha, una mitad de la cancha muy nutrida, una mitad de la cancha con muchos jugadores, que por supuesto esto también cuenta con baluartes ofensivos por los costados. Ya la vamos a repasar con muchísima más calma. Tenemos a Herrera del Girona de España, Cristian Cáceres del Toulouse de Francia, que era por supuesto alguna duda si iba o no a estar, el Brujo Martínez del Corinthians, que también por supuesto se especulaba que por alguna lesión se iba a perder esta doble convocatoria, Tomás Rincón del Santos de Brasil, Telasco Segovia del Inter de Miami de Estados Unidos, Brian Ortega del Jeddah del fútbol saudí, José Iriarte del Real Murcia de España, Jesús Bueno del Philadelphia Union de los Estados Unidos, Eduard Bello de la Universidad Católica de Chile,
Freddy Vargas del Maccabi Netanya del fútbol israelí, Jefferson Savarino del Botafogo, Jefferson Soteldo del Santos de Brasil, Matías Lacaba del Ulsan HD del fútbol surcoreano, Gleiker Mendoza del Kriubas del fútbol ucraniano y por supuesto Juan Peñor del Volos de Grecia, ¿no? Sacando un poco algunos nombres, Juan Pablo Añor, Gleiker Mendoza, Iriarte, Ortega, fueron jugadores que estuvieron en ese partido frente a los Estados Unidos en lo que fue ese amistoso, derrota para Venezuela 3-1, pero que el Bocha Batista sacó mucha nota. Esto, por supuesto, debido a que creo yo que dentro de lo que hay en todo este aspecto, el Bocha siente que la zona más endeble de la selección es la mitad de la cancha y sobre todo los costados. A Venezuela le ha costado conseguir un socio en esos extremos para Jefferson Soteldo y cuando no está, Venezuela lo resiente. Por momentos era Samuel Sosa, por momentos era Eduardo Bello, pero parecían más como revulsivos que como alguien que en la titularidad pudiera funcionar de igual manera que como lo hacía desde el banquillo. Darwin Machís, por supuesto que no goza de un buen momento en su club, ni siquiera fue convocado, lo mismo con el caso de Murillo. Y ahora se plantea esta duda, ¿será Gleiker Mendoza el que aparezca por los costados? Tuvo un muy buen partido frente a los Estados Unidos y por supuesto un jugador que desde hace mucho rato viene pidiendo pista para la selección, sobre todo teniendo en cuenta que tiene tres cosas que a la selección muchas veces le faltan, que es la verticalidad, la velocidad en ese 1 contra 1 y por supuesto pegada a larga distancia, cosas que Gleiker Mendoza ha hecho y muy bien y que por supuesto lo demostró en ese paso por el Deportivo Táchira y lo demostró en ese partido frente a los Estados Unidos siendo uno de los más determinantes, ¿no?, de la selección dentro de lo que fue ese amistoso con esa derrota en el Chase Stadium, en la casa del Inter de Miami a principios de año. Hay nombres que también resaltan, el de Juan Peñor, el de por supuesto Iriarte, también el caso de Jesús Bueno, que también ha sido recurrente llamado a esta selección, y que por supuesto aparece el nombre de Ortega, que también es un jugador que el Bocha Batista le dio esa oportunidad en ese amistoso, que considera que tuvo un muy buen partido y lo termina llamando para lo que va a ser este compromiso o para lo que va a ser esta doble fecha eliminatoria rumbo a el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ahora repasando la delantera, son solamente 4 delanteros, pero hay un nombre que por supuesto llama muchísimo la atención, ¿no? Tenemos a Salomón Rondón del Pachuca de México, John Nercades del Club León de México, Joseph Martínez del San José Earthquakes de los Estados Unidos y Jan Hurtado de Gimnasia Esgrima La Plata de Argentina. 4 delanteros. Por supuesto, Salomón Rondón y John Nercades se pican adelante con respecto a los demás. El momento de Salomón, por supuesto, siendo capitán y goleador de la selección en estas eliminatorias es espectacular. El momento de John Nercades con su club, con la llegada de James Rodríguez, que le ha dado un plus a su juego importante. También con respecto a lo que es el Toto Berizzo, la llegada, por supuesto, de esa dirección técnica del equipo de México termina siendo muy importante. Y un poco más atrás pica Joseph Martínez, que ahora está con el San José Earthquakes, que no va con la selección desde aquel partido contra Chile hace ya casi 2 años, es decir, a finales del 2023. Ese fue su último compromiso vistiendo la camiseta vinotinto. Jugó tan solo 3 minutos en esa victoria 3-0 de Venezuela frente a Chile. Y un Jan Hurtado. Aparece el nombre de Jan Hurtado. Ha causado mucho revuelo, ha causado mucha controversia. Recordemos que Jan Hurtado fue titular en ese partido frente a los Estados Unidos. Si uno repasa los nombres, tenemos a Jan Hurtado, a Pipo Vivas, a Wilker Fariñez, a Iriarte, a Tomás Gutiérrez, a Ortega, Juan Peñor. Es decir, hay mucha gente que estuvo en ese partido, en ese amistoso frente a los Estados Unidos, que termina siendo lo último visto por el Bocha Batista al mando de la selección. Entonces, hay mucha influencia con respecto a eso. Y creo que ya haciendo un cierre, ¿no?, dentro de lo que es la convocatoria y hablando un poco de las ausencias, creo que el Bocha Batista va a morir con su idea. No creo que vaya a renunciar a eso. ¿Va a ser bueno o va a ser malo? Eso lo veremos cuando los resultados estén puestos o con el rendimiento de la selección dentro de los partidos. Lo que sí puedo comentar o lo que sí puedo alegar es que el Bocha Batista va a morir con la de él. Y creo que esto es algo importante, sobre todo teniendo en cuenta con los seleccionadores, porque el Bocha ha sido un tipo que en el último año, hablo del último año, bien o mal, se ha dejado influenciar mucho por comentarios externos. Si traía jugadores que en principio no creía que podían hacer alguna diferencia, y o con el muy poco tiempo o con el no saber utilizarlos, terminan ocupando puestos para jugadores que realmente necesitaban un llamado, ¿no? Uno, por ejemplo, dice, ¿por qué no llamar a David Martínez? Bueno, David Martínez solamente ha jugado un partido con la selección mayor y fue un amistoso frente a Guatemala,
previo al arranque de las eliminatorias en el año 2023. Venezuela ganó 1-0, David Martínez jugó creo que 15 minutos, 20 minutos en ese partido a lo mucho, y no volvió a jugar más con la selección vino tinto. Es decir, no ha formado parte de ninguna de las convocatorias de la selección venezolana. Y traerlo en este momento para que sea El Salvador puede ser más un arma de doble filo o puede ser más perjudicial para Venezuela que lo que puede traer el jugador para aportar. Porque si no rinde o no es el Salvador deseado, todas le van a caer a él. Y creo que eso también es poco propio para un jugador que está apenas en el inicio de su carrera. Creo que hay que irlo llevando de a paso. Además, teniendo poco esto en consideración, ¿no? Y hablando un poco de esto, también es para que se asiente en su club, ¿no? Apenas está ganando la titularidad, apenas, por supuesto, está consiguiendo esos primeros pasos, y creo yo que sería apresurado traerlo. Otro es el caso de Alejandro Márquez, ¿no? El delantero del Estoril en Portugal, del club portugués. 8 goles, es muy cierto, solamente llevó un gol en el año 2025, no ha jugado todos los partidos titulares, creo que tiene un promedio de 20 minutos, es decir, ha arrancado todos los partidos de suplente, en lo que es, por supuesto, la segunda parte de esta temporada 24-25. Y es un tipo que estuvo en esa primera convocatoria cuando se jugó frente a Colombia y cuando después se jugó frente a la selección de Paraguay y después no volvió a ser llamado, Alejandro Márquez. Es otro jugador que también, a ver, hay que entender algo, muchachos. Eso también es de sensación de grupo, de sensación de cuerpo técnico. Si el cuerpo técnico ve algo en el jugador que no pueda aportar para su selección, no lo va a llamar, por muy bueno que sea, o porque su presente sea determinante. Y sobre todo en un área tan peleada como es la de los 9, la de los delanteros centros, donde Salomón Rondón está teniendo un muy buen momento, o es el capitán del equipo y él es inamovible, y más atrás viene Yonder Cádiz, que no lo está haciendo mal, y de hecho en León está teniendo una muy buena temporada, si a ese caso vamos. Entonces, Alejandro vendría para ocupar una situación de tercer o cuarto delantero, que creo yo el propio jugador, por su propio momento y por su actualidad, no se va a bancar. O sea, yo creo que Alejandro Márquez, si viene para ser tercer delantero, no se lo va a bancar, porque su momento actual o su momento dentro del club va a pedir que sea titular. Y creo yo hay par de jugadores que están por delante de él, al menos en cuanto al tema de proceso y en cuanto al tema de rendimiento y de partidos con la selección y con este cuerpo técnico. Entonces creo que por eso el llamado de estos jugadores en particular, que son los que por supuesto han acaparado toda la opinión pública, tal es el caso de David Martínez y tal es el caso de Alejandro Márquez, creo que tiene que ver más con un tema de afinidad al grupo y sobre todas las cosas con un tema de afinidad del cuerpo técnico, que creo yo estamos en una fecha eliminatoria que es crucial para Venezuela, porque no es solamente el partido contra Ecuador y contra Perú, que hay que sacar mínimo 4 puntos de 6, es también echar un ojo en lo que haga Paraguay y en lo que haga Bolivia, que son los rivales más cercanos y en los cuales Venezuela tiene que ligar que no saquen más de 4 puntos también para poder empezar a recortar distancias y volverse a meter en esos puestos de clasificación rumbo a lo que va a ser la Copa del Mundo. Entonces, eso también es algo que juega un ingrediente muy importante y creo que por eso el Bocha decide morir con la de él, que creo yo es el título de esta convocatoria, decide morir con los de él, con sus guerreros de siempre, no se puso a inventar, trajo a la gente en la cual él más confía y son ellos con los que va a morir. Veremos si esta jugada le sale muy bien o muy mal al Bocha. Eso lo determinará cuando ruede la pelota en Ecuador y cuando ruede la pelota en Maturín para lo que va a ser esos partidos frente a la selección ecuatoriana y frente a la selección de Perú. Bueno, hasta aquí nosotros nos despedimos. Por supuesto, sigan suscribiéndose al canal, dándole pulgar arriba a la transmisión y, por supuesto, nosotros estaremos cubriendo todo lo que ocurra con la selección vinotinto en estas eliminatorias. Estaremos muy al pendiente con esas previas y con los postpartidos, tanto de Ecuador frente a la selección de Perú. Suscríbanse, denle pulgar arriba y, por supuesto, activen la campanita de las notificaciones y nos vemos en la próxima. Chao.